yo nací y vivo en Estados Unidos, cerca al capital Washington, D.C., pero mis padres vienen de Bolivia. Los norteamericanos tenemos una conexión con los latinoamericanos mucho más profundo de un acuerdo bilateral, un tratado de comercio, una cooperación de defensa. Tenemos cosas que trascienden los gobiernos. Tenemos cosas que nos unen en formas que a veces ni siquiera lo entendemos o lo sabemos, pero lo que tenemos es la misma cultura y por la extensión tenemos la misma identidad. Es de descendencia latina en este momento. Cuando llegamos a 2030 y más allá de 2060, Estados Unidos va a ser el tercer país más grande latinoamericano. Que la democracia no es lo que tenemos que defender. Porque te digo cuál es el error con esta narrativa. Nadie defiende el autoritarismo. Vladimir Putin de Rusia no se llama autoritario. Xi Jinping, los ayatollahs de Irán, Nicolás Maduro, no se dicen autoritarios. ¿Qué se dicen? Dicen que son demócratas, que son democracias. Pero definen la democracia como algo participativa, como algo democracia directa, que simplemente es la tiranía de la mayoría, es 50+1. Entonces, si yo gano una elección una vez, entonces eso me da la legitimidad que nunca salí de poder. Entonces, eso es lo que tenemos que defender, una democracia. Tenemos que definir democracia y tenemos que distinguir qué es democracia para nosotros, los que pensamos en los valores que trascienden un poco más esa noche de las elecciones, y eso es lo que tenemos que defender. Si tienes una democracia, pero no tienes libertad individual, entonces no tienes nada. Pero el otro concepto que muchos se confunden, especialmente creo a veces mis amigos libertarios, es el concepto del Estado-nación soberano. Porque muchos confunden eso primero con estatismo. Estamos hablando del Estado mismo, pero no, estamos hablando primero del nación y nación-estado. Y después algunos piensan que estás hablando de nacionalismo, un tipo de nacionalismo étnico, que no lo es. Estamos hablando de nacionalismo cívico, que trasciende la historia y que ayuda a que los ciudadanos entiendan el concepto de su Estado soberano y llegan a tener amor por su patria. Ese amor por su patria es lo que te defiende para que tu democracia avance y llegue a niveles superiores. En este mundo anárquico, y es un mundo anárquico, porque gracias a Dios no hay un gobierno global, pero en el mundo anárquico, para lo que queremos defender y vivir con libertad individual, necesitamos el Estado-nación. Porque yo, por ejemplo, como individuo, Joseph Umire, yo puedo tener toda la libertad que quiero de propiedad, intelectual, de expresión, pero yo no tengo muchas formas de defenderme contra un imperio como China. Y ahí es donde tenemos que entrar, que en una democracia representativa, el Estado-nación es la expresión del individuo en este mundo anárquico. Es como el Estado-nación son como diferentes individuos en el mundo, pero esa línea que tienen, que es un río en algunas partes, que es una selva en otras partes, esa frontera define la libertad. Porque cuando pasas esa frontera y entras a Venezuela, esa libertad ya no existe. Entonces, una frontera es más que simplemente una línea en una mapa. Dicen que la geografía es destino. Eso es un base de la geopolítica. Si es cierto, en ese orden de ideas, los enemigos de la libertad buscan cambiar su destino, empezando con cambiar la geografía. Eso es algo muy importante de lo que está pasando en Colombia, porque la expansión territorial es clave para que usen economías ilícitas para cambiar el orden internacional. En siglos pasados eran ejércitos. En el siglo XVII, XVIII, XIX, ejércitos iban, invadían un país, quitaban el terreno, peleaban una guerra, ganaban y pontaban su bandera y dijeron, esto es ahora mío. Hoy en día, esto ya no pasa. Hoy en día, usan todos los mecanismos de lo que hemos hablado de guerra asimétrica o guerra híbrida, pero más que todo el componente más fuerte que tienen es redes ilícitas. Porque redes ilícitas cambian los incentivos,
donde la economía formal se va desapareciendo y debilitando, y la economía ilícita, que es la más extensión de la economía informal, va apoderándose, y en ese escenario todos nos volvemos ilícitos. Esto es clave de lo que va a hacer Gustavo Petro si gana la presidencia en Colombia. Y él va a entrar y después va a firmar un acuerdo con Nicolás Maduro, una dictadura, y va a permitir que tropas colombianas y tropas venezolanas operen conjunto en zonas grises en la frontera. Y en ese escenario uno pierde su frontera, uno pierde el Estado soberano, uno pierde parte de la identidad de tu propio país. Entonces, eso es un paz criminal, que el centro de poder no está en el gobierno. El centro de poder está en los ciudadanos. La izquierda entendió eso. La Alianza Bolivariana puso su poder en redes no estatales, en ONGs, en grupos cívicos, en asociaciones. Por eso Cristina Kirchner regresa al poder después de ser acusado de todo tipo de crimen. Rafael Correa casi regresa al poder en Ecuador. Evo Morales se tira, sale del país, ahora regresa y está prácticamente gobernando a pesar de que no sea presidente, porque ellos mantuvieron su poder cuando eran presidentes y estaban en los palacios, en sus redes. En cambio, la derecha mayormente solo depende de la institucionalidad del Estado, que tiene que ir mucho más allá para mantener lo que se llama poder. No hay un gobierno radical de izquierda que ha entrado al poder en América Latina sin primero dividir la derecha. Esto es algo que tenemos que tomarlo muy en cuenta, y sé que tenemos diferencias, libertarios, conservadores, tenemos diferencias en algunos temas, en algunas políticas públicas en particular, pero al fin del día, cuando la ola negra, o mejor dicho, la marea rosa, viene encima, no diferencia, no discrepa. O sea, miran todos como igual. Entonces, Foro Madrid, les felicito a ustedes por traer esa unión entre diferentes pensamientos, diferentes pensadores, y que presentan hoy en día, porque esa unión es lo que nos va a permitir ganar esta guerra. Muchísimas gracias.